Qué gusto tenerte aquí, Aldo Schiapaca. ¿Se has vuelto? Qué suerte estar de vuelta, Pia. ¿Lo pasaste mal? ¿Sí? ¿Para qué vamos a mentir? Pucha, que lo siento, oye. También lo pasamos mal por acá ese día, pero yo creo que lo tuyo fue más fuerte. Lo vimos en realidad en televisión, tu estado anímico. Pero es que uno se reencuentra a la larga, en el fenómeno futbolero se reencuentra con la alegría del pueblo, que se le llama. Yo he visto poco pueblo tan feliz como... Barranquilla es, no te diría ni con mucho, la ciudad más importante de Colombia, de estar en el 5º lugar. Pero es, como ellos dicen, la casa de la selección, por culpa nuestra. Porque los ganamos 4-2 en Medellín y dijeron nunca más. En Medellín, nunca más en Cali, nunca más en Bogotá, de aquí en más en Barranquilla, para que todos se maten de calor. Primero, que el calor no fue ni tan agobiante. Y segundo, que es una ciudad que está volcada en torno a la selección, una ciudad que vive de amarillo, que tiene murales de la selección. Y Shakira. Y tiene a Shakira. Como que si no bastara. Y por lo tanto... Y sus pies grandes, que le decíamos el otro día. Por lo tanto, cuando uno ve la alegría que genera el fútbol y cómo provoca cohesión social, está muy bien. Pero yo creo que el fútbol ya pasó. Ayer me subí a un avión eterno, ya se me había olvidado, muy largo que el viaje a Colombia, y en ese lapso pasaron muchísimas cosas, no solo... O sea, ¿qué no pasó en este país? Hoy día además tenemos un panel que ya llegó bien parlanchín, así que vamos a esperar que eso no lo dudo, eso se va a mantener a lo largo del programa. Estamos con Gabriela Gilliger, abogada, directora jurídica del Servicio Jesuita Migrante, académica de la Universidad Alberto Hurtado, con Danilo Herrera, cientista político y director ejecutivo de Factoría Pública, y con Rodrigo Sandoval, abogado, experto en Derecho Migrante y Gestión Pública, académico de la Universidad de Chile y ex director de la Oficina de Migraciones en el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet. Bienvenidos, buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Digamos que un parlamento que destituya a un juez no es una cuestión frecuente en Chile, pasa una vez cada 3 décadas más o menos. La última vez fue hace como 30 años. ¿Y antes de eso nunca? Y antes de eso, nunca. Que y que en un día eso pase 2 veces, ya es extremo. Quiero decir de antemano que al único juez que he conocido en detalle es a Sergio Muñoz, porque en el año 2000, siendo integrante de la Corte de Apelaciones, fue quien comenzó las investigaciones por las barras bravas en nuestro país. Y después de muchísima insistencia, finalmente tuvimos una serie de entrevistas que me permitieron conocer el fenómeno, adelantar lo que iba a pasar y ver el rigor con que, por lo tanto, claro, debo decir que me parece que fue siempre un juez diligente y además muy riguroso. Pero quiero conocer la opinión de ustedes en torno a lo que aconteció ayer, donde hay muchísimas interpretaciones. Parto contigo, Gabriela. El juez Muñoz tiene una trayectoria bien importante, es un juez muy importante. Yo no sé si todos tienen presente, por ejemplo, lo relevante que fue en el caso Spinac, porque fue el juez Muñoz el que destapó que las declaraciones de Gema Bueno eran mentiras. O sea, ella, a través de su investigación, y claro, le precede esta fama de investigador riguroso, su avance en causas de derechos humanos. Si bien hay voces críticas de él como en su desempeño de juez, yo creo que lo que pasa ayer es muy preocupante. Hay varios como factores. O sea, uno fue este intento como de que hubiera una misma acusación con hechos diametralmente distintos que fundaban esa acusación entre la ministra Vivanco y el ministro Muñoz. Y en el fondo se le acusó por hechos que ocurrieron hace 2 años, entonces cuesta poder identificar si ahí efectivamente, genuinamente, lo que motivaba al Parlamento era analizar que aquí había un notable abandono de deberes o habían otras motivaciones políticas, y eso habla de un día que puede ser muy triste si es que lo que se debilita acá es el Estado de Derecho. Entonces es muy complejo, y en ese sentido yo creo que va a ser importante que pasen a explicar y que tengamos más información con respecto a cuál era la evidencia de la que disponían, porque si finalmente lo que aquí hubo fue una vendetta o una teoría del empate o algo así con respecto a una trayectoria de un juez que uno puede tener, incluso como abogados y abogadas, tienen un análisis crítico con respecto a sus decisiones, lo más importante es cuidar las instituciones, y acá en el fondo cabe la pregunta de si eso se hizo por parte del Parlamento. Falta el juicio de la Corte Suprema todavía. Recordemos que el Parlamento decidió, el Senado y la Cámara de Diputados, de manera muy
muy extraña. Sí, muy extraña. Falta que se decida qué opina la misma Corte Suprema sobre la actuación de Sergio Muñoz, que podría dejar al Parlamento en una situación más que incómoda, Danilo Herrera. A ver, lo que pasó ayer es triste para las instituciones de Chile, no solo para la justicia, sino que para el Estado de Derecho. La derecha usó la acusación constitucional como una táctica para empatar la crisis que involucra a todo lo suyo. Hermosilla, Chadwick, Marcela Cubillos, Vivanco, la Universidad de San Sebastián, Manuel Guerra, del que vamos a hablar después, y un largo etcétera. Juntó estas dos acusaciones constitucionales, a Vivanco y a Muñoz, que no tienen nada que ver, y ahí hay un incumplimiento del debido proceso. Y todo este proceso está viciado desde el comienzo. Dicho esto, es inconcebible que la oposición, los diputados de oposición en particular, no hayan rechazado la doble acusación por este tema de forma. Es vergonzoso que sin ningún cálculo los diputados oficialistas hayan cuestionado la forma de esta acusación. Como me pregunto, yo de verdad le pregunto a los diputados oficialistas si no saben contar los votos que hay en el Senado. De verdad esto es matemática simple. Y tenéis que saber contar hasta el 50 nomás. No es tan difícil. Entonces, es vergonzoso lo que pasó con los diputados oficialistas, sobre todo el socialismo democrático, para hacer el énfasis ahí, porque el Partido Comunista y el Frente Amplio votaron en contra de esta doble acusación. Lo mejor era declararla inadmisible desde el comienzo. Exacto. Y ahí solucionaba todos los problemas, la derecha retrocedía, presentaba dos acusaciones si lo estimaban, o una, la de Muñoz, porque Vivanco ya estaba más o menos sentenciada, y esto se solucionaba. Yo de la derecha de verdad no espero nada, pero esta es la mejor forma de empatar el tráfico de influencia que tiene el caso Hermosilla en la derecha. Rodrigo Sandoval. Cuesta agregar cosas, digamos. Es que nada de lo que uno pueda decir es halagüeño, salvo una cosa que voy a dejar consignada y que me parece admirable, sorprendente, la actitud de Jorge Correa Sutil. Jorge Correa Sutil no es solamente el abogado de Sergio Muñoz, sino que además ha sido un crítico constante de lo que se denomina el activismo judicial y particularmente de muchas sentencias de Sergio Muñoz. Y creo que la de Jorge Correa Sutil ha sido la única intervención perfecta en todo este proceso. Ha sido como el único personaje que ha mantenido en pie la esperanza que uno tiene en que esto vuelva a ser la república que conoció, porque en lo que significa el resto, todo ha estado mal. En primer lugar, yo creo que aquí lo que hemos tenido, primero, no voy a hablar de la anécdota en términos de la cantidad de récords que se rompieron aquí. Claro. Es decir, 4 acusaciones constitucionales en 7 días, lo que decía Danilo respecto de las aberraciones de dos personas acusadas por hechos distintos en la misma acusación, en fin. Segundo, tampoco creo que valga la pena hablar de la politización porque es un hecho, de la forma en la cual se mediatizó todo esto y de las afectaciones al debido proceso, en lo cual tanto Danilo como Gaby ya han sido bastante claros y precisos. A mí lo que me preocupa son las proyecciones. Yo creo que aquí lo que uno tiene que pensar es cómo esto va a cambiar el cuadro de lo que viene. Y yo creo que en primer lugar, primero, a propósito de lo que dice Danilo, hay que preguntarse si esto no significa que el debido proceso deja de ser un estándar en términos de acusaciones constitucionales. Yo creo que eso es como una primera conclusión. En segundo lugar, creo que está por verse cómo esto incide en los cambios de criterio que se pueden dar en la tercera sala de la Corte Suprema, la cual acaba de perder a 2 miembros que no son precisamente los miembros más tímidos de esa sala. En tercer lugar... Los menos influyentes. ¿No? Claro. En tercer lugar, creo que el contenido de las sentencias se acepta desde ahora en adelante que sea parte de las consideraciones que se tienen en cuenta para definir el notable abandono de deberes de los jueces, algo que la propia Constitución prohíbe. Y en cuarto lugar, que es lo más penoso, es que esto nos va a llevar a esto que yo llamo la nueva arbitrariedad, nos va a llevar al acto genuflexo de los ministros de la Corte con respecto al Senado.
porque ya no solamente van a tener que someterse a la voluntad de los senadores para ser nombrados, sino que también para mantenerse en el cargo. Entonces yo creo que son proyecciones que no son muy esperanzadoras. A mí, como les decía antes de que entráramos al aire, me pegó fuerte esto. De verdad creo que venían varios episodios demostrando que estamos en un momento muy triste de la institucionalidad, pero creo que esto nos viene a pegar en la cabeza y no sé si marca un punto de no retorno en algunos aspectos. ¿Se marca un precedente también quizás en lo que va a ser a futuro? Yo creo que puede marcar varios. De partida, está claro que la relación de los senadores, de la Corte Suprema con los senadores, va a ser muy distinta. Es decir, ya no hay márgenes, ya no hay límites. No hay límites de debido proceso, no hay límites del contenido de la independencia del Poder Judicial en términos de la sentencia. Es decir, se corrieron muchas cercas. Pero la Corte Suprema todavía puede dar un esquinazo en términos bien concretos si la Comisión de Ética definitivamente absolve a Sergio Muñoz. Ahí estaría. Deja al Senado, deja al Parlamento, digamos, en una situación más que compleja, Danilo. A ver, sobre Muñoz en particular, esto es una vendetta política a un juez que no les gustan sus fallos en derechos humanos, sus fallos en medio ambiente, el fallo de la ISAPRE, el último. Las supuestas faltas de probidad y transparencia que por el comportamiento de su hija, por eso lo estaban juzgando y por no informar esto. Entonces, claro, quizá venga la Corte Suprema haga una sanción administrativa, qué sé yo, algo, porque perdimos al juez Muñoz por 5 años, o al menos hasta que vaya a tribunales internacionales a reclamar la barbaridad que ocurrió ayer. Pero me quiero quedar en particular con un par de casos de lo que pasó ayer en el Senado. O sea, los populistas de Magallanes, padre e hijo Bianchi, Karim Bianchi no se inhabilitó a pesar de que Muñoz votó a favor del desafuero de su padre en 2015. Y así hubo varias personas que no se inhabilitaron en Su votar. padre, Carlos Bianchi, tampoco se inhabilitó en la Cámara. Muñoz votó a favor del desafuero de Iván Moreira el 2017. Adivinen qué hizo Iván Moreira. Votó a favor de la acusación constitucional de Muñoz. Su hermano, Cristian Moreira, tampoco se inhabilitó en la Cámara. Chaguán, que siempre se inhabilita en los temas judiciales porque su esposa es jueza de familia de Viña del Mar, no lo hizo. Se inhabilitó en el caso de la jueza Silvana Donoso, en el caso Ámbar, que pasó, no recuerdo, el 2017 creo. Ahí se inhabilitó. Y hoy día escuché en una radio enemiga que el senador Walker diciendo no, es que no se pueden inhabilitar en acusaciones constitucionales. Mentira, ocurrió con Chaguán en el caso de la jueza del caso Ámbar. Esto es vicio tras vicio en una acusación constitucional. No hay explicación de lo que pasó ayer. Es vergonzoso. Es vergonzoso para la institucionalidad y es vergonzoso para la derecha. Y lo triste es que, lo que decías tú, Aldo, la Corte Suprema y lo que salga de la Comisión de Ética puede ser relevante, pero en el fondo se le inhabilita por 5 años y toda acción ulterior que pueda tomar el juez Muñoz con respecto a este proceso, por ejemplo, acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que se revisa aquí las vulneraciones a sus derechos fundamentales, toma años también. Entonces, y un poco lo que decía Rodrigo, o sea, las consecuencias de esto dan poca esperanza de lo que puede suceder y de la importancia de la independencia del Poder Judicial, porque volvamos a una cosa, hay personas que pueden ser críticas del desempeño de él como juez, eso es una cosa. Pero acá hay 2 discusiones distintas también el tema del cuidado de cómo funciona la democracia, y eso es lo que está en juego, y ahí el Congreso está, no sé si están midiendo lo que está ocurriendo. Y sí, y recordábamos que el juez Muñoz tiene una trayectoria que no podemos asemejarla a lo que está sucediendo incluso con el ministro Mato o con la ministra Vivanco. O sea, el juez Muñoz es una pieza muy importante en lo que ha sido el desarrollo de la jurisprudencia con respecto a derechos humanos, incluyendo, por ejemplo, el que se le haya reconocido la nacionalidad a hijos de padres que eran migrantes que estaban en situación irregular, y en el fondo protegiendo ese derecho a la identidad y a la nacionalidad de parte de esos niños y niñas, y así hay millones de ejemplos. Yo creo que también ahí está la indignación de los parientes de detenidos desaparecidos por el trabajo que tenía él. Entonces,
yo no veo cómo vamos a poder explicar como sociedad que aquí lo que hubo efectivamente fue un análisis en pos del buen funcionamiento del Poder Judicial, sino todo lo contrario, y eso puede traer consecuencias muy graves. Y solo brevemente destacar lo que decía Rodrigo con respecto al abogado Correa Sutil. La única esperanza que puede haber son estas voces un poco disidentes, y aquí también recuerdo al diputado Undurraga respecto a la votación de la acusación constitucional de la ministra Toá. Yo no sé, yo quisiera... Undurraga y Bópoli. Sí, yo quisiera destacar esas voces disidentes que logran preservar el sentido común en medio como de una histeria colectiva o de un sinsentido colectivo y hacer aquello que es correcto. Si desaparecen esas personas, ahí ya nos quedamos con nada. Entonces, ojalá que se multipliquen y que puedan en el fondo retomar lo razonable. Que es por lo que yo responsabilizo, perdón. Es por lo que yo responsabilizo a los diputados oficialistas. O sea, para no quedar mal por una funa en Twitter, porque esa era su gran... una funa que duraría un par de días, digamos. Un par de horas, te diría yo, pero para eso es. O sea, Aldo recibió más insultos por Twitter el otro día. Sin duda. Y eso era. Pero no, le tienen miedo a que un par de personas le escriban en Twitter de que está, entre comillas, como salvando las irregularidades del Poder Judicial. Qué sé yo, cualquier estupidez que le escriban en Twitter. Está bien, es un proceso llevado con las patas. El proceso, o sea, uno podría cuestionar que se tomen venganza, pero el proceso está llevado con las patas. Pero al mismo tiempo, con el voto unánime de los senadores, en el caso de la jueza Vivanco, se ratifica políticamente una cuestión que también era demasiado evidente desde el punto de vista judicial, que era el enorme poder mal utilizado que tenía la jueza Vivanco. Por lo tanto, en un mismo día nos enfrentamos a dos hechos que son de verdad muy importantes. Uno, que sea el poder político el que sea capaz de cuestionar un trabajo que estaba evidentemente mal hecho, como el de Ángela Vivanco, y que sea al mismo tiempo el que lleve adelante un proceso con las patas con respecto a Sergio Muñoz. Es raro, y ahora quisiera preguntarles por qué les parece lo de Ángela Vivanco, Rodrigo, que de alguna manera ayer en el Senado queda más que claro que ahí había un quiste de verdad muy, muy importante dentro del Poder Judicial chileno, ¿no? Yo no sé si las condiciones mediáticas hubiesen sido distintas, si la actitud de, por ejemplo, la derecha con respecto a Ángela Vivanco habría sido la misma. La verdad es que no me extrañaría que hubiesen estado defendiéndola. Bueno, salvaron a Matu en la Cámara. Exactamente. Entonces, con Vivanco pasa una cosa muy extraña. Primero, que se destituye a una jueza que ya no era parte del Poder Judicial, digamos, en términos prácticos, materiales. Pero además es muy probable que el Senado igualmente se pronuncie respecto a la segunda acusación constitucional de una ministra que ya está destituida por sus pares y además destituida por el propio Congreso Nacional, por lo que decía hoy día el senador Boca respecto a esa interpretación tan extraña del principio de inexcusabilidad. Ángela Vivanco ya se transforma en una cosa casi anecdótica. Yo creo que está resuelta su situación hace varias semanas. Me parece que le están pegando en el suelo, ¿no? Es que no... Sí, pero porque objetivamente le están pegando a alguien que ya está afuera, digamos, pero no porque... Y porque se lo merece, claro, es decir, no porque sienta que sea injusto, digamos. A ver, si estamos hablando de procesos llevados a la virulí y procesos con... La virulí. No conozco esa palabra, Aldo. No, perdón. Es de nuestra época. Es una nueva palabra para las generaciones más jóvenes. Después es de como quedar ulterior, que fue turulato. ocupada en este panel, es la segunda palabra que no había escuchado. No está claro que sancionada con dureza como por sus pares. Por sus pares. Aprobada la acusación constitucional en el Senado por unanimidad, una vez más. O sea, una segunda acusación constitucional ya parece... innecesario, por decirlo menos. ¿No parece un exceso? Está bien. Pero es que formalmente ella no es juzgada como jueza, como ministra de la Corte Suprema, que es la calidad que perdió, sino es juzgada como acusada de una acusación constitucional ya formulada por la Cámara de Diputados. Por lo tanto, efectivamente, si uno se va al rigor de la literalidad, la verdad es que el Senado debería igualmente pronunciarse. Que son dos acusaciones distintas, claro. y son dos casos distintos. Consecuencias de lo que decía la Corte Suprema y de lo que decía el Congreso. Y en la interpretación de este estilo interpretativo que instauró Miguel Landero,
La verdad es que uno debe interpretar literalmente y solamente en aquello que la Constitución señala explícitamente, digamos. Por lo tanto, como la Constitución no indica que decaiga la acusación constitucional como consecuencia de que esa persona ya fue destituida precisamente por la Corte, la verdad es que debería el Senado pronunciarse. Entre paréntesis, muy mal Carol Cariola manejando esto en la primera instancia a propósito de lo que decía Danilo, ¿eh? Sí, yo creo que... Quiero que no se entienda que es una contradicción lo que estoy diciendo, pero con lo que dije antes. Pero igual creo que si acogieron a trámite la doble acusación constitucional, no tenían opción de votarla separada. Yo creo que la solución era declararla inadmisible, pero cuando ya entra, constitucionalmente no hay espacio para votarla separada. Creo yo, pero es una discusión. No, pero es discutible, es legítimo las dos. Sí. Es una discusión legítima porque es de orden de interpretación jurídica. Y da lo mismo. Dicho eso, no le quita peso al argumento de que esto no cumple el debido proceso, porque se mezclaron peras con elefantes. Pero aquí, perdón, Ni siquiera con manzana. perdón que insista sobre esto, pero de verdad a mí me da miedo que nosotros, me refiero a quienes tenemos alguna oportunidad de opinar públicamente, nos perdamos un poco en lo que es la anécdota de cómo fue esto, porque las consecuencias son súper profundas. Yo creo que aquí, de verdad, el Estado de Derecho está comprometido. Yo creo que aquí la autoatribución de control que se está dando el Parlamento en general y particularmente el Senado está llegando a límites que no se habían visto nunca antes, ni en este orden constitucional, ni en los anteriores. O sea, con la actitud de la familia Bianchi y la familia Moreira, que son eso en el Congreso, le estamos diciendo a los magistrados... Y la pyme no nos demócrata... acusen, no se metan con nosotros, no nos desafueren, porque si no les puede llegar una acusación constitucional. Eso está pasando. Sí. Y eso es lo grave de esto. Además de todo lo que hemos hablado, claro, el resultado es problemático. Sí. No, muy mal. Todo. Vamos a ver cómo reacciona la Corte Suprema. Nos quedan unos minutos del bloque. Mientras transmitía un partido particularmente desastroso ¿Cuál? No me enteré. para el destino del país, mucha gente insensible empezó a mandarme fotos de lo que estaba aconteciendo aquel día, que era la decisión de una persona que estaba detenida en su domicilio. ¿Y te llegaron las fotos? Pero no tengo la capacidad para discernir cuáles son las verdaderas y cuáles son las falsas, digamos. ¿Tenemos opinión sobre aquello? Gabriela, ¿tiene opinión sobre una... Se dice que se va a legislar de que la gente que está detenida en su casa no pueda ingresar ahora entendí. Se está dando muchas vueltas, eso iba a decir yo, pero... Face, no, ¿cómo se No, llama? Only On Fire. Fire. Only Fire. Ya. ¿Te parece que hay que legislar a ese respecto, no? O sea, esto habla de que estamos en una situación casi viviendo como una comedia del absurdo. O sea, uno querría creer que una persona que está con arresto domiciliario está con arresto domiciliario. O sea, hay una medida, no que esto es como, sí, se debiera legislar, pero no sé si el momento es el mejor porque no sé qué va a resultar de eso. Sí, es verdad. Esto pasar con ir a los cualquier estacionamientos, lado. punto Claro, exacto. Pero... volviendo, o sea, continuando con el otro tema, o sea, todo esto dan señales simbólicas para una ciudadanía que está muy atenta y muy crítica de las instituciones en cómo están funcionando, quienes están haciendo, habitando el rol de esas instituciones, de la igualdad ante la ley, de que en el fondo acá hay una justicia para algunos y para otros son distintas y eso tiene mucho que ver con tus medios económicos y el poder. Entonces la situación es bien impresentable en ese sentido. Pero Gabriela, entonces ¿tú crees que las personas que están con arresto domiciliario no pueden trabajar? Sí pueden trabajar, pero, Entonces, pero yo lo que sí creo es que en el fondo... si estuviese vendiendo empanadas, ¿estaríamos teniendo esta discusión? Bueno. Pero la gente que está con arresto domiciliario puede trabajar. Sí. Sí puede. por De hecho, la supuesto. gente puede. ¿Sí? que está en la cárcel cumpliendo prisión ya con condena, muchas veces trabaja con contrato del trabajo y todo el asunto. De hecho, ahí se da la paradoja que sí. ellos tienen que cumplir, esas empresas tienen que cumplir las obligaciones laborales, entre ellas las vacaciones. Tendría que hacer la misma pregunta que me hacía mi padre cuando yo viajaba a este tipo de partido. ¿Eso que así es trabajo? Lo que
Por supuesto que sí. No, Aldo, sí que lo eso es. fue otra Espérate, discusión. déjame aclarar Eso fue nomás, otra porque te discusión. encuentro toda la razón. Sí, mal que mal, yo creo que aquí se mezclan también simpatías con el personaje, ¿cachai? Yo creo Bueno, que pero hay No, empate. y la ¿eh? moralina también. Como Sí, todo, sí. como todo hay una suerte de empate, porque está Polici por un lado y está. No, sí, pero yo creo que Danilo y Rodrigo tienen un punto. Tienen derecho a trabajar independiente que cómo nos caiga el personaje. Lo que pasa Que aunque a Aldo no le gusta el trabajo que está desempeñando. Claro. Y el tema, claro, es cómo esto también a lo mejor se comunica o cómo se usa para que no se dé este debate de que supuestamente hay personas que tienen privilegiadas. Pero sí creo que el punto de Danilo y Rodrigo es súper importante de que también tienen derecho a trabajar, sí, tienen derecho a trabajar y que también la simpatía que tenemos por el personaje o también en otros sectores puede ser el tema de la moralina, hace como que sea un juicio. Sí, es verdad. Así que pues como la moralina, Aldo. Tampoco Ojo, ayuda, ojo. como dice el Aldo, para la altura del debate, el que sean estos personajes No, las que nos nada. pongan este tema a discutir, digamos. Ojo, que había una época en que la moralina en este país la dictaban instituciones con raigambre profundamente religiosa. La UDI. Katy Barriga también la llevó la UDI, así que estamos en la misma discusión. Pero el Opus Dei, que tenía un representante en Chile, ¿quién era? Ah, claro. El suegro de suegro. Katy Barriga. Lo mejor que nos han dejado son los memes de que está haciendo como Joaquín Lavín Jr. mientras Lavín trabaja Jr. Katy Barriga. No votó ninguna acusación constitucional. Quizás estaba sacando fotos. Quizás estaba ayudando, estaba de asistente de producción. En la producción. Ilumina. Quizás estaba durmiendo, lo más probable. Oye, nos tenemos que ir a una pausa. Este es un tema del que podríamos seguir hablando en realidad, porque da para mucho más allá de la. Sé que Piedad de la tiene caricatura. ganas de opinar al respecto, ¿no? Se animó. Sí. ¿Qué? Es que yo creo que es un tema que da para mucho. Y me trató de moralino, lo que Exacto. me tiene sumamente No, irritado. es que algo, caímos en la trampa y fuimos moralinos. Este Tenemos que asumirlo intermedio va a nomás. estar tan álgido como va a estar el almuerzo, Nos vamos- el Pon- almuerzo del domingo en la Vamos a casa dejar en silencio del ministro el Muñoz. intermedio Para que Piedad y Aldo discutan en el próximo bloque. Oye, te decía que va a estar igual de Tenemos otros entretenido. temas. Y el almuerzo en la casa del ministro Muñoz este fin de semana, porque algo sí. tiene que conversar con la hija, ¿no? Sin duda. Sin ¿Quiere duda. criar eso, hijo? Bueno, perdón. País ADN. Hoy día tenemos además otro tema importante al que ponerle atención. No, pero Ya. Pero espérate. La Y Piedad, nosotros necesitamos que nosotros tres estábamos hablando de Muñoz, seguíamos porque nos interesa esto. Y los conductores, yo escuchaba con una oreja, estaba escuchando un debate muy interesante que se estaba dando por la tema de plataforma, OnlyFi. la plataforma OnlyFire. Y ahí Artsmate, con Aldo hicimos una resistencia OnlyFans, de no sé si hay criticar otra. la posibilidad y fuimos acrillados y Ah. tuvimos que reconocer hidalgamente Yo que estoy estábamos esperando equivocados. que los conductores de este programa den su parecer. Zanjen Sobre el todo debate. una. Fue todo muy simple. Piedad me solicitó en malos términos, en términos yo diría casi groseros, que no participara en ninguna plataforma de fotos sensuales. Yo estuve en desacuerdo. Yo creo que tengo que mantener mi libertad de ponerme públicamente como se me plazca, digamos. O sea, No. si las personas con arresto domiciliario pueden, ¿por qué no Aldo? ¿Por Eso qué es no lo Aldo? extraño. Exactamente. Y Yo eso- tengo varias razones, pero no las puedo decir aquí. Y eso no significa que pierda credibilidad como conductor de programa político. Para nada, creo. Puedo perder todo el resto, pero no eso. Esa es la discusión al final. Si una persona se expone de esa forma, se le puede catalogar de ciertas características que quizás no necesariamente tiene. A lo que voy con esto es que, y aquí Dani lo que quería que yo diera mi opinión, que no me corresponde en este programa porque yo estoy aquí para que ustedes nos entreguen la discusión. Saludos al jefe que nos está escuchando. Un saludo al jefe que nos está escuchando y nos está mirando. No, aquí mi tema más allá de eso, y tiene que ver también porque soy mujer, por la generación también a la que pertenezco, es un tema también de feminismo quizás, porque una mujer tiene que necesariamente para entrar en un cierto canon de inteligencia, de capacidad, o sea, a lo que voy y lo que ha pasado siempre, y no nos pongamos tampoco a decir que no. Una mujer que es muy sensual, una mujer que se expone, una mujer que se muestra, se cataloga de inmediatamente de una persona un poco Liviana, más liviana. como, claro. Una persona que quizás no tiene capacidades para otra cosa. Y yo discrepo de eso. Yo creo que una persona puede ser tremendamente inteligente y al mismo tiempo tener esa otra faceta. Yo creo que las mujeres no tenemos que dividirnos. Ahora, el caso puntual de ahora es distinto porque son personas que están siendo investigadas por la justicia y porque también son personajes públicos, que ahí también hago la distinción. Yo creo que en la vida, comillas, privada de una persona
que no están quizás en la palestra pública, es mucho que hay una más... sensación simbólica. pública. Como que, claro, dale. No, que en el fondo, y yo creo que ahí va mi opinión, que estaba muy mal explicada, y gracias a Danilo y a Rodrigo puede rectificarme en público, pero en el fondo yo creo que, claro, Katy Barriga simbólicamente refleja algo, y ahí hay más que un tema como ella en tanto mujer participando en OnlyFans. Claro. Es como que ella en el fondo está por arriba de las personas investigadas que a lo mejor pasaron mucho tiempo en prisión preventiva o ciertos como errores, pero creo que lo que dice, voy a reforzarlo de la piedad, aunque ella no tiene que, o sea, no quiere participar del debate porque quiere dar el espacio de que a muchas diputadas también las han atacado mucho, a veces por sus trayectorias previas en programas de televisión, y yo creo que eso habla de que hay muchas cosas que no hemos superado todavía en el análisis y en el juicio de mujeres, y que no pasa eso respecto de hombres y lo que pueden haber hecho con anterioridad a ciertos cargos de representación y poder. Aprovechemos que está el jefe acá. Pancho, dedo para arriba o dedo para abajo. Los conductores de programas estamos autorizados a participar en plataformas de... No. Es su vida privada. Es nuestra nos vida dice. privada. Ok. Bien. Claro. Oye, Esto abre una puerta que va a ser difícil de cerrar, Pancho. Perdón, pero cuidado, es cierto, pero también a los hombres que provienen del mundo farandulero, también se les da la oportunidad de reconstruirse. Sí. Algo que no se les da a las mujeres. Es verdad. Porque, por ejemplo, tenemos a Andrés Lonton. O Tweety. O Tweety. Totalmente. Lo que hace es que Tweety, la diferencia entre Andrés Lonton es que uno tiene que reconocerle a él que ha hecho esfuerzos por legitimarse en cuanto a diputado. Es un buen diputado, Lonton. O Tweety no es precisamente el mismo caso. Entonces, pero por lo menos a Lonton se le dio la posibilidad. En cambio, como ustedes bien dicen, hay mujeres que provienen también de un mundo mediático, farandulero, pero a las cuales les cuesta mucho más. Es decir, volvemos a lo mismo que hemos discutido tantas veces en este programa. Es muy difícil ser mujer en esta sociedad, en cualquiera de los planos en los cuales te quieras desenvolver. Exacto. Y bueno, y para dejar súper en claro que además, por lo visto, ninguno de nosotros ha ingresado a buscar estas fotos ni estas suscripciones. No es OnlyFire, es OnFire. Eso. O sea, ni siquiera sabemos. Estábamos bien mezclando las apps. Solo para destacar. Con razón no voy a entrar. Gabriela Gillier, Danilo Herrera y Rodrigo Sandoval hacen esta mañana con nosotros País ADN. ¿Mezclemos peras con elefante una vez más? Me encantó peras con elefantes. Sí. ¿Quién sería la pera y quién era el elefante? Danilo va a tener que dar cuenta de eso al final del programa. El elefante, hoy se deben entregar las medidas cautelares en contra de los generales de Carabineros que están al mando de la institución durante el estallido social. También el inicio de un proceso que ha sido muy mediático y que ha generado mucha polémica. Pero se da en el marco de un cambio en la defensa irrestricta que se hacía de la institución hasta hace pocos días o pocas horas, no más, tras conocerse la participación de Carabineros en activo en uno de los robos más millonarios, además en una participación que fue muy evidente. Lo que de alguna manera podría cambiar el clima que existía en torno a este proceso que afecta a Yáñez y sus generales. Danilo, ¿cuál es la expectativa que tienes en torno a la formalización del alto mando de Carabineros durante el estallido social? A ver, es importante que siga la indagatoria, que siga la investigación de este caso, que la justicia avance, pero me parece que, creo que lo he dicho un par de ocasiones aquí, ¿por qué seguimos discutiendo las cautelares? ¿Por qué no le damos el espacio? Yo entiendo que la agenda comunicacional y política no avanzan al mismo ritmo que los trámites judiciales, pero démonos un rato de... Ya sabemos que Yáñez en particular dejó su cargo por esto, está siendo investigado. Un cargo que va a ser muy difícil, estoy diciendo súper... va a ser imposible de probar. Y esto va a quedar en nada y lo sabemos, pero démosle el tiempo para la justicia que tenga esa determinación, la verdad judicial al respecto y avancemos. Creo que volver, como decías tú sobre Vivanco, seguir pegándole en el piso a 3 carabineros, a 3 generales, que tienen que responder ante la justicia, sí, por supuesto que sí, en su debido tiempo. Veamos qué pasa hoy día. No creo que sea aquí no se va a definir nada hoy. Y la investigación va a seguir y démosle el espacio a la justicia para que avance. Perdón, Aldo. ¿Rodrigo?
A mí me preocupa por Carabineros, en general. Yo creo que a nivel institución, dices sí, tú. Sí, y va a sonar un poco contraintuitivo, porque a mí me pasa que si uno revisa las distintas resoluciones judiciales que han tenido lugar en el último tiempo, tanto como resoluciones, sentencias definitivas en algunas causas penales, como también a propósito de las medidas cautelares, que yo estoy de acuerdo con Danilo, es decir, las medidas cautelares no son precondenas, digamos, solamente se justifican en la medida de los fines del proceso o en otros casos. Cosa de preguntarle a Katy Barriga, perdón. Pero, claro, le puede abrir una posibilidad de negocio, así como se lo están planteando ustedes. Exactamente. No sé si me gustaría ver al general Yáñez en OnlyFans, o como se llame. Pero sí me pasa que hay una necesidad que tienen las instituciones de estar en condiciones de ser interpeladas respecto de cómo hacen lo que hacen. Y creo que en el caso de Carabineros, con distinta juicio que podamos tener sobre la intensidad, en algún momento se llegó a cuestionar de forma bastante intensiva cómo ejercía su rol. Y eso a mí me parecía positivo, porque la impunidad con la que funcionaba Carabineros, la incuestionabilidad per se que se tuvo respecto a Carabineros, a partir sobre todo de lo que era el general del pueblo en adelante, devino en fuentes de corrupción interna. Si una institución que no tiene control es una institución que se corrompe por dentro. Y ese proceso que uno vio en un momento y que vio una luz de esperanza en que por fin se reconociera la necesidad de un control civil de parte de Carabineros, de una mayor responsabilidad que debiera tener Carabineros respecto a cómo ejercía la facultad y el poder que le da el Estado de Chile, se interrumpió a propósito de esta situación de seguridad en la cual hoy día de nuevo estamos recurriendo a Carabineros y por lo tanto nadie quiere cuestionar en qué están haciendo. Entonces yo quiero destacar que estamos volviendo a esta cosa de pensar de que todo lo que venga de Carabineros es incuestionable. Estamos viendo a Carabineros opinando de la actualidad en los matinales y llevamos, si no me equivoco, casi una hora viendo una banda de Carabineros tocando música. Yo entiendo que está bien por relaciones públicas, pero Carabineros no es ese su rol. Su rol no es ni referente opinológico, ni tampoco está a cargo del espectáculo en la televisión. Carabineros tiene que cumplir un rol y ese rol sigue cumpliéndolo en forma deficiente en muchos aspectos y sigue siendo necesario hacer una revisión respecto de cómo institucionalmente se organiza Carabineros, y precisamente porque yo valoro el rol de Carabineros, porque tengo muchos amigos carabineros, porque los respeto y los he visto cumpliendo bien su trabajo también en ocasiones, es porque a mí me preocupa que esto no signifique una desatención respecto a esa necesaria revisión de cómo nosotros organizamos la fuerza policial en general y Carabineros en particular. Entonces, más allá del caso del general Yáñez, a mí lo que me pasa es que creo que estamos dejando de tener esa discusión y hoy día volvimos a pensar de que Carabineros funciona perfecto y esto está muy lejos de ser así, muy lejos de ser así. ¿Tú ves alguna ligación en el concierto de Dora del Orfeón con la formalización hoy día de...? Yo lo que creo es que los matinales están entregándose a una no quiero llamarle campaña de blanqueamiento ni nada, porque no creo que esté sucio Carabineros, digamos, pero sí creo que el debate sobre Carabineros no debería ser sobre la calidad de su Orfeón, ni tampoco sobre lo simpático no que sea el opinólogo de turno que la institución manda a los matinales. Sobre todo un 17 de octubre. Es decir, claro... Por el bien de los propios Carabineros, si uno necesita, por ejemplo, que la discusión fuera cómo darle mejores herramientas para poder lidiar con situaciones de seguridad pública, etcétera, y eso, en el fondo, esta cosa media bipolar de que pasamos de que no se tocaba un poco lo que hacía la función, después todo era terrible, después ahora... Claro, tiene que haber una discusión seria, porque en parte el diagnóstico de lo que sucede a 5 años del 18 de octubre es que habían deficiencias estructurales en Carabineros para lidiar con situaciones de ese tipo. Y Carabineros violó los derechos humanos, recordémoslo, hace 5 años, en reiteradas ocasiones, hay datos al respecto, y olvidamos ese debate. Y porque Carabineros no es una institución monolítica, porque Carabineros es muy distinto al carabinero que nosotros respetamos, valoramos y apreciamos en su rol en la calle, de aquel carabinero corrupto que se aprovecha de vivir en la administración interna de Carabineros, porque hay carabineros que han pisado escasamente la calle y que son parte de una burocracia que está sin control y que es la que ha devenido en ciertos casos que ya hemos conocido. Entonces, mientras no tengamos ese debate, vamos a seguir metiendo a todos en el mismo saco, y porque además en términos de su competencia
técnica, también hay que conversar sobre Carabineros. Pues. Es decir, ¿hasta cuándo vamos a dejar de, por ejemplo, cuándo vamos a empezar a discutir en serio sobre cuál es el estándar, por ejemplo, físico que debe tener un carabinero en la calle y que permite que, por ejemplo, necesites 5 carabineros para reducir a un grandote porque son compadres mal alimentados, porque los sacáis de distintos lugares en donde la alimentación o su estándar físico es diverso? ¿Y eso por qué? Porque tenéis que pagar de cierta forma para tener cierto estándar de postulante, y esa discusión no la estamos teniendo. Y es un deber para la familia en que en el fondo sus hijos, hijas, ingresan a Carabinero y que en el fondo mucho, y hemos tenido en los últimos años mártires de Carabinero. Entonces, una discusión seria de darle mejores herramientas a esta institución y por lo tanto que también los juicios avancen y haya en el fondo certezas y que se enjuicie y se analice el actuar de la institución, habla de la valoración que también tenemos que tener como sociedad, de la importancia que tienen los carabineros y también del deber que tenemos para con las familias de Carabineros. Pero a ver, ojo también, porque tenemos la formalización hoy día de los exgenerales, por una parte, como decías tú, Rodrigo, que tiene que ver con estos carabineros un poco más del área administrativa que se aprovechan, por así decirlo, de la institución, pero también hoy día, por ejemplo, hay 5 carabineros que van a ser formalizados en Rancagua por el caso Brinks, lo que no es menor, digamos. Sí, y a propósito de lo mismo, sí, es importante el ejemplo del caso No Brinks. te distraigas con Don Francisco cantando con el Orfeón, no te distraigas. Llevan casi 2 horas los carabineros cantando es que en el yo matinal. parezco como torso grave, pero de verdad me parece que esto es... 2 horas en el marco de lo que es la... Solo para poner un punto, Rodrigo. A mí me llama mucho la atención que en el debate sobre la violencia en el país, sobre el tema de seguridad en el país, esté siempre politizado. O sea, que se hable de la responsabilidad de los ministros, la responsabilidad de las leyes, el fast track y un montón de cosas más, y haya quedado hace mucho rato de lado una mirada más bien crítica de lo que hacen las fuerzas policiales en Chile. En general, yo creo que hay un tema ahí con las élites que hay que tener pendiente, pero yo creo que hay un episodio que demuestra mucho esto, porque creo que también hay un análisis un poco de clase que hay que tener sobre esto. Se habló mucho sobre el caso del puente Pío IX, ese carabinero que empuja a un manifestante. No diga empuja porque está en trámite judicial. Materialmente lo empuja, que haya sido intencional o no, pero efectivamente hay una fuerza superior a la capacidad de contención, que es la que genera... la física. Que es la que genera... Además volvió a Carabinero, en algún momento te lo podéis tomar, digamos. Es que también, ahí hay que es que justamente el punto al que quiero preguntar. Es decir, estamos hablando, a mí me llama la atención, voy a traerte la frase que te gusta tanto que recuerdo, yo no estaba en Chile en esa época, pero a mí me llamó la atención que a mí me sorprendió el chico que cayó, que era un niño, y el carabinero también era un niño, po. Si el carabinero tenía, ¿cuánto? 18, 19 años, ya no me acuerdo, pero era, de verdad, era un niño. Hoy día ya uno se da cuenta que sigue siendo muy joven, y estamos hablando de un episodio que sucedió hace 5 años. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es, primero, ¿quién pone al manifestante ahí? Porque también hay compadres que mandan a pobres cabros entusiastas e idealistas a hacer ciertas cosas, pero también a este cabro, que ¿cuánto llevaba de adiestramiento? Creo que no había terminado el adiestramiento. Lo exponen a una situación límite, lo envalentonan, porque también hay registros gráficos de cómo esta gente la van calentando en el camión, cómo le dicen que está enfrentándose a un enemigo X. Poderoso, en fin. Y finalmente estamos hablando de una persona que el Estado, a través de Carabineros, pone en una situación para la cual no la ha capacitado, para no medir sus propias fuerzas, en una acción en la cual termina siendo, no quiero decir víctima, pero termina limitando bastante su margen de acción. Entonces, cuando el Estado, y voy a poner el alto mando Carabineros, somete a este joven a ese rol en el cual se excede, objetivamente yo creo que se excede. Pero finalmente, cuando viene el momento y lo vende inmediatamente, porque lo vendieron inmediatamente por una tontera como esto de la cámara. Y sin embargo, cuando ya el tipo se transforma en un instrumento para reivindicar el rol de Carabineros en términos mediáticos, ahí lo cogen de vuelta. Ahí lo cogen de vuelta y lo reincorporan y ahora es casi un héroe dentro de la institución. Pero a este muchacho lo dejaron solo. Entonces, ¿Este no fue el que se convirtió en asesor de la diputada Barquesi? Tenía un carabinero... Pues no sé. No, Crespo del Alto, ¿no? Sí, no sé. Pero a mí eso es lo que me pasa. Bueno, Marquesi es posible porque Marquesi estuvo muy metida en la defensa del... Sí, pero lo que quiero decir es, cuidado, aquí no es Carabineros todo, no son todos los carabineros, tampoco son todos los oficiales. Precisamente por la necesidad de esos matices es que yo creo que el debate tiene que ser en otro contexto, en otro momento, en otra instancia y con otra actitud.
Y sí, Cabo Zamora fue asesor parlamentario de la diputada Varquesia del Partido Republicano mientras estuvo alejado de la institución. Y recuerden que en algún momento vamos a tener que retomar el juicio a la corrupción en el alto mando de Carabineros que afectó a tantos directores generales en el pasado reciente, ¿no? Y que claro, ahora vemos el caso Briggs, en que son, no quiero decir pelados, pero son de bajo grado dentro de Carabineros. Pero claro, el caso de corrupción fueron oficiales, po. Sí, cuidemos cómo denominamos los carabineros. Recordemos que en algún momento crítico salió una periodista de un canal por decir... por maltratarlos verbalmente. Hay un proceso abierto al respecto de esto todavía. Sí. Oye, pero no, solo hacer un punto que sí, el alto mando de Carabineros tiene responsabilidad en todo lo que dijo Rodrigo, pero también el Estado en su conjunto. Hablé del Estado a través de Carabineros. Porque, y quizás por eso, entre comillas, me cargo de utilizar esta palabra que utiliza Aldo tan seguido, que es politizar el tema. Porque la responsabilidad, claro, es del Estado en su conjunto, que no le entrega las herramientas suficientes a Carabineros para solucionar los problemas de orden público que está en sus funciones. Entonces, claro, la responsabilidad es compartida. Todo se politizó on fire, no se va a politizar el resto de la sociedad. Si están cabreados de ver a Orfeón tocando música, se pueden cambiar a otro matinal donde está hablando el empresario que maltrató al conserje de manera verbal. ¿Eso de tratar de empresario y conserje a la gente? ¿No les parece extraño? ¿Pero no te parece que ahí está reflejada cabalmente la lucha de clase, o no? Sí, está bien. Oye, yo les quiero pasar un dato, eso sí, antes de despedirnos. Hay un corte de tránsito en Avenida Nueva Providencia al oriente, está siendo desviada por Miguel Claro hacia Avenida Providencia al poniente por un grupo de personas que está bloqueando intencionalmente la vía frente al Liceo José Victorino Lastarria, en la comuna de Providencia. Hay carabineros, de hecho, en el lugar, para que tengan mucha atención los que circulan por la comuna de Providencia hasta ahora. Me voy para allá y pido contacto telefónico con Rojas. Reporte in situ. No, tenemos ya a nuestro equipo de prensa en el lugar. Tenemos el equipo. Danilo Herrera, muchas gracias. Rodrigo Sandoval, muchas gracias. Como siempre, Gabriela, muchísimas gracias por... Qué gusto tenerte aquí. Un placer venir a escuchar al panel y poder participar. Muchas gracias. Gracias, volvemos en unos minutos. Un abrazo.